Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, querido Lorenzo, dignísimas autoridades que nos acompañan hoy, representantes de las entidades benefactoras de esta academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Covijerez, amigos de la academia, señoras, señores, queridos amigos. Quisiera, en primer lugar, agradecer al presidente de ATA su inestimable colaboración para diseñar en mutua colaboración, derivada del convenio firmado este curso, con entre otros objetivos, el ciclo Economía y Sociedad, y haber podido contar con la presencia el pasado día 22 del presente mes de mayo de la presidenta de la Fundación COE, la excelentísima señora doña Fátima Báñez García, y hoy con la del profesor doctor don Gregorio Izquierdo Llanes, director del Departamento de Economía de la COE, al que igualmente agradezco su disponibilidad para estar hoy con nosotros. Para la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al académico de número y secretario general de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, ilustrados señores académicos, compañeros de corporación, benefactores de la academia, amigos de la academia, señoras y señores, estimado profesor. Agradezco el encargo que me ha solicitado esta Real Corporación de presentar al ponente de esta sesión académica, el ilustrísimo señor don Gregorio Izquierdo Llanes, que asumo muy honrado. El ponente de esta noche nos va a hablar de un tema de extraordinaria importancia, como es el de la situación económica actual y sus implicaciones para las empresas. Y le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, así como a la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos y a su presidente, don Lorenzo Amor, que han hecho posible este encuentro académico. Y es que además que hoy ocupe nuestra tribuna el director del Departamento de Economía de la COE, entre cuyas principales funciones de dicho departamento se encuentran el seguimiento de la coyuntura económica nacional e internacional, la elaboración de estudios y previsiones de distintos ámbitos socioeconómicos y fiscales y la del servicio de estudios como referente del análisis socioeconómico del impacto ante las distintas medidas y propuestas de la Administración, nos va a permitir, con toda seguridad, tener una opinión muy cualificada sobre el tema que nos congrega esta noche en esta institución. Es opinión ya manifestada por el profesor que, por un lado, la economía está mostrando una resistencia mayor de lo esperado hace unos meses, destacando, no obstante, el buen comportamiento del mercado laboral. Por su parte, la inflación, que aunque está moderándose, continúa siendo elevada, lo que ha derivado en un endurecimiento en las condiciones financieras. En este contexto, las empresas afrontan una notable incertidumbre sobre la evolución futura de sus ventas, dado que se espera cierta ralentización de la actividad en el segundo semestre del año, al mismo tiempo que siguen enfrentándose las empresas con un encarecimiento de sus costes de producción y los costes financieros. Similar idea ha sido expuesta recientemente por el profesor Aureoles de la Universidad de Málaga en un artículo titulado «Expectativas reales e incertidumbre financiera», publicado el pasado día 20 de mayo en las páginas de Economía del Diario de Jerez. El autor defiende que las cosas se están yendo mejor de lo esperado para la economía española, pero esto no quiere decir que los problemas y las amenazas vayan a desaparecer. Y de todo esto es de lo que les hablará seguidamente nuestro ponente de hoy, y sin duda con más conocimiento y rigor del que en este momento le dirige la palabra. El ponente que hoy ocupa nuestra tribuna tiene un amplísimo currículum del que solo destacaré los aspectos más importantes de su desarrollo personal y académico. Es funcionario del Estado con la titulación de doctor en el Cuerpo Nacional de Profesores Titulares de Universidad en el año 2003. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de la capital del Reino. Galardonado por la Fundación Universitaria San Pablo Seu con el Premio Ángel Herrera de Ciencias Sociales en el año 2000.
director del Servicio de Estudio del Instituto de Estudios Económicos en el periodo 1996 a 2011, profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 2003 a 2011. También ha sido profesor, entre otras universidades, de San Pablo Seu, de 1994 al año 2000, y en diversos centros de posgrado. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Estadística entre 2011 a 2018, representante de España en el Comité del Sistema de Estadístico Europeo del Eurostat y de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, vocal del Consejero de Estado de Pymes, director de la Oficina del Censo Electoral y desde 2019 es director del Departamento de Economía de la COE. Reitero mi agradecimiento a la Academia por haberme encomendado oficio tan grato como ha sido presentar al profesor doctor don Gregorio Izquierdo Llanes, así como felicitarlo anticipadamente por el acierto en plantear tan sugerente y actual tema que seguidamente va a exponerles. Muchas gracias por su atención a todos los que están presentes en esta sala y a los que nos siguen telemáticamente. Gracias de nuevo. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente, por tan brillante presentación. Y a continuación me complace invitar al profesor doctor don Gregorio Izquierdo Llanes a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema la situación económica actual y sus implicaciones para las empresas. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias por sus palabras, secretario general. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecerle su asistencia a este acto. Goyo, ¿la has apagado? ¿Las has apagado? Ahí. ¿Está? Sí, sí. Sí. Y un poco justificar mi presencia en el mismo en base a la invitación que me hizo don Lorenzo Amor, el presidente de ATA, persona muy conocida aquí en esta localidad y persona a la que tengo el privilegio de conocer desde el año más o menos 95. Somos amigos desde entonces y la verdad es que es una de las grandes personas, no de Jerez, sino de España. Es decir, son unos grandes españoles, unos grandes empresarios, unas personas que lo venía comentando esta mañana con él y por eso no me resigno a compartirlo en público. Una persona que es un gran español y que se ha dedicado su vida a hacer el bien a todos los que ha compartido, le conocen de forma generosa. Y por eso cuando me planteó el tema de compartir en Jerez, digo, Lorenzo, contigo a donde tú estés. Lorenzo, se puede ir a cualquier lugar del mundo y no te equivocas, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que la situación económica actual es una situación económica pues compleja porque no dejamos de ser presos de nuestras experiencias y más recientes, ¿no? La verdad es que por limitarnos a los acontecimientos más recientes, pues tuvimos una crisis sistémica en el año 2020 cuando la economía española resetea, igual que la economía mundial, ligado a la crisis COVID. La verdad es que la pérdida de renta que supuso este parón fue sistémico, es decir, solamente en España cayó un 11% el PIB del año 2020. Pero poco a poco se produce la normalización de esta caída de la actividad. Por desgracia, esta normalización de la actividad España fue retrasada porque, ante todo, y permíteme que lo comente, porque se dejó de lado a la gente que es el motor de la sociedad, que es la empresa. Pensábamos que podíamos sistematizar las intervenciones aislando a la empresa, pensando que la empresa no es prioritaria. Eso tuvo un coste importante y es que fuimos unos países europeos últimos en la normalización de la economía. Al día de hoy, como tal, todavía no hemos recuperado el nivel de PIB pre-COVID que había en el 2020, cuestión que se han hecho en la mayor parte de Europa. Es una cuestión importante esto, señalarlo. En el proceso de normalización de la economía mundial, pues lo cierto es que se produjeron de repente concentraciones de demanda. Todo el mundo quería recuperar la misma entera. Se hicieron políticas brutales de impulso monetarios y fiscales. Y esto provocó incluso problemas de ruptura de cadena de suministros. Es decir, que había escasez de determinados inputs. Por ejemplo, la industria de la automoción no tenía chips para producir. Y también ajuste de precios. Y se provocó un fenómeno inflacionario en la economía mundial porque esa demanda se concentraba con una oferta limitada, restringida y además con ruptura de cadenas.
Esto provocó que lo que hasta ahora era una evidencia incuestionable en la década anterior, que no había habido inflación, de repente vuelve la inflación. La inflación es el enemigo. La inflación es un fenómeno que no se suele interpretar correctamente. La inflación es como una enfermedad económica que lo que hace es que te dinamita el crecimiento a largo plazo y a corto plazo, y por lo tanto es un problema que hay que intentar reconducirlo lo antes posible. La inflación, siempre decimos los economistas, que es como la pasta de dientes, que cuanto la dejas sacar es fácil, pero luego volver a incorporarla es más difícil. Por eso hay que actuar de forma preventiva. Y esto obligó a que las autoridades monetarias, sobre todo de Estados Unidos, lo que había sido unas condiciones financieras muy favorables, cambiaron. Y entonces Estados Unidos en el año pasado empezó a subir los tipos de interés. También, con retardo, también lo hizo el Banco Central Europeo. Y entonces nos encontramos que el año pasado una situación complicada. No habíamos terminado de recuperar, teníamos inflación y teníamos un cambio en las condiciones financieras. Este cambio en las condiciones financieras, aquí la duda que tiene uno, como hemos vivido ya muchas experiencias, pues nos acordamos de las condiciones financieras de momentos anteriores. Eso no va a suceder ya. Es decir, el ciclo de tipo de interés de Estados Unidos prácticamente ya se ha cerrado. No va a subir más tipo de interés de Estados Unidos. Y en España, en Europa, pues estamos hablando que podría subir en torno a 50 puntos básicos, un 0,5% respecto a lo ya subido. Es decir, que lo peor ya se ha planteado en términos de subida de tipo de interés. De hecho, hubo un hecatombe al principio de este año, que fueron las crisis de varios bancos. Una crisis que hubo en Estados Unidos, de Silicon Valley, otra crisis del Credit Suisse europeo, Suiza, que esto introdujo unas turbulencias financieras que hizo recapacitar a las autoridades monetarias de cuidado con estos ciclos de subida de tipo de interés que eran necesarios para reconducir la inflación, pero que no eran neutrales en términos de actividad económica. Y este es el equilibrio de la política monetaria, que es intentar reconducir ese equilibrio sin afectar a la economía real, que es el ciclo, ¿no? Siempre la experiencia nos dice que es muy difícil esto. Esto es muy difícil, y que siempre que se han producido choques de política económica para reconducir la inflación, se han roto cosas. Un poco más metáfora, se han roto cosas, que es lo que ha pasado ahora. Se han roto pues en problemas de estabilidad financiera, que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado en Suiza. En Europa no ha pasado tanto porque el Banco Central Europeo, como veníamos de la anterior crisis, que había sido el sistema financiero el problema, pues tenía una regulación, unas intervenciones muy afortunadas que hacen que el sistema financiero en esta ocasión sea una fortaleza. De hecho, por ejemplo, cuando entramos en crisis en el COVID, el sistema financiero fue el principal instrumento al cual se canalizó el crédito y la normalización del circuito oferta-demanda rentas, a diferencia del pasado, que el sistema financiero era un problema. De hecho, incluso en el momento actual tenemos un problema de que se ha endurecido el crédito en España, el coste del crédito, pero no hay restricción de crédito. Los que quieren tener crédito no tienen problema para ello. A diferencia de lo que pasó en el 2008, que no solamente se endureció el coste del crédito, sino que se restringió y abandonó el crédito. Entonces estamos en un entorno distinto, En este contexto de inflación, un fenómeno especialmente preocupante fueron las materias primas. Sucedió que habíamos dejado de estocar materias primas porque la crisis COVID había restringido las cadenas de suministro, y de repente, cuando empieza a normalizarse, aunque España había retrasado en la mayor parte del mundo, pues de repente se producen explosiones en los precios de las materias primas, en petróleo, en alimentos y energía en general. Esto es lo que a su vez provocó el choque inflacionario. Como el problema no venía solo, el año pasado, en marzo, se desata la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania lo que hace es que de repente una gran parte del suministro de energía a Europa, que iba por tubería de gas natural, de repente desaparece. Con lo cual estábamos en un escenario el año pasado bastante convulso. ¿Qué hacen los países de la Unión Europea? Pues todos ellos intentan hacer una estrategia de salvarse cada uno por su cuenta, intentan estocar en verano para prepararse para el invierno. Y el precio del gas natural de tubería, que normalmente estaba ante la crisis en 20 unidades monetarias, unidades de gas, llegó a estar en 350 unidades, se multiplicó por 20. Y el precio del gas, una vez que ya se ha evitado este problema y se han empezado a normalizar las cuestiones, la crisis de Ucrania, y sobre todo tuvimos la suerte de que el invierno no fue especialmente desfavorable en términos climatológicos, pues el precio del gas ya está en torno a 40, 50. Es decir, estamos ya en una condición más caro que antes, pero más normal. El petróleo le pasó lo mismo. El petróleo llegó a estar el año pasado a $130 barril, es una barbaridad. Ahora está ya a 80. El problema, además, es que sucedió
que estos precios de materias primas no solamente subían de origen, sino que como el ciclo financiero de la Reserva Federal era anterior al ciclo financiero del Banco Central Europeo, se produjo una apreciación del dólar. Entonces costaban dólares, pero dólares que costaban más dinero en términos de euros. Y esto es lo que provoca el choque inflacionario. Este choque inflacionario llegó a su máxima expresión el año pasado, en el segundo semestre del año 22. Y llegamos a tener inflaciones cercanas a los 2 dígitos. Todos estábamos con mucha preocupación de si estábamos volviendo a los problemas de los años 70. En los años 70 pasó esto y tuvimos una crisis que duró una década prácticamente, del año 73 al año 81. Pero ahora las autoridades monetarias, aunque les ha costado mucho, las autoridades monetarias son como, decimos los economistas, un chiste, que es como como el guardián de la discoteca. Que cuando está todo el mundo contento en la discoteca es muy difícil decir a alguien que hay que restringir la bebida, el alcohol y las viandas. Pero si no se restringe a determinada hora, la fiesta se puede desmadrar. Pues esa es la función de la política monetaria. Y lo hizo tarde, pero lo hizo, sobre todo muy condicionada por el adelanto de Estados Unidos. A Europa le costó mucho más, lo que pasa es que luego no se quiso quedar atrás. Y este es un poco el entorno de condiciones financieras internacionales que estamos en la economía española, porque a diferencia del pasado, nuestras condiciones financieras son igual para Europa. Esto quiere decir, no se preocupa, ¿cómo estas condiciones financieras, cómo van a suceder? Pues estas condiciones financieras, dado que la inflación ya ha flexionado ya el año pasado, y se conoció, por ejemplo, el caso de España, por efecto escalón, ha salido la inflación de este mes del 3%, ya mucho más moderada, dado que la inflación ha moderado, pero lo importante para España no es la inflación de España, lo importante para España es la inflación de la Unión Europea. Pues parece como que el ciclo de subida de tipo de interés ya está próximo a su fin. Lo que sucede es que el efecto contractivo de la subida de tipo de interés sobre la actividad no es inmediato, tiene retardos. Y esto es lo que explica que el retardo es muy sencillo, se va manifestando en la medida que tú vas a pedir financiaciones cuando te das cuenta que está más crédito, o en la medida que tú vas renovando tu póliza de crédito, las renovas con los tipos de intereses ya nuevos y son más caras. Y eso no se produce justo el día que sube el tipo de interés, se produce en un ciclo de un año. Y esto lo que hace pensar que las restricciones financieras que empezaron este año, sus efectos mayores todavía no se han llegado a ver y se verán a lo largo de este año 23. Por eso se plantea que el año 23, el segundo semestre, puede ser algo peor que el arranque. Y el arranque de año, como veremos a continuación, no ha sido malo, pero que el cierre del año posiblemente cueste más trabajo el segundo semestre que el primero. Llegado a este entorno, pues vemos una economía internacional que ha perdido fuelle en el año 22, que está normalizándose en el 23, pero aquí la gran cuestión es si este fenómeno es transitorio. Entonces, la hipótesis central es que la inflación, sobre todo en Estados Unidos, se va a reconducir no este año, sino el siguiente, y que, por lo tanto, una vez que se marque esta tendencia, Estados Unidos, a final del 24, estamos hablando dentro de 6 semestres, su ciclo de tipo de interés cambie y empiece a bajar. Es Europa, a lo largo mismo, posiblemente ya en el 25. Es decir, que el choque este tipo de interés, que en los años 70 fueron de varios años seguidos, ahora estamos hablando que va a ser más transitorio, 2 años más o menos, si todo se reconduce. Pero aún así, de nada vale lo que va a ser el futuro, porque ahora mismo tienes un estrangulamiento de renta disponible, tanto de empresas y familias y de gobiernos, para atender estas obligaciones. Esto es lo que responde a la economía internacional. De hecho, si tuviéramos que resumir una frase, podríamos decir que hemos superado lo peor porque estábamos descortando que el último trimestre del año y el primero estaríamos en recesión, y no ha sucedido esto. Es decir, parece que estamos superando este evento con una desaceleración de la actividad que está siendo mayor en Europa que en España, pero no con recesión. Esto no quiere decir que los próximos trimestres sean fáciles, pero el escenario central es que el 23 va a ser parecido en dificultad al 22, ni mucho peor ni mucho mejor. Por lo tanto, ya sabemos a lo que nos tenemos que atender. Llegado aquí llega lo que es la economía de España, y la verdad es que la economía española ha empezado el año pues con una coyuntura económica bastante mejor de lo que se esperaba. Nosotros en COE tenemos el privilegio que el año 20 y 22 de los 3 últimos años hemos sido el centro de predicción de tanto privado público más preciso. Somos los que nos equivocamos menos de toda España, y aún así nos equivocamos. Es decir, lo que quiero decir es que esto tiene cierta contingencia, y este año pensábamos que íbamos a empezar el trimestre bastante peor de lo que hemos hecho.
Pero la verdad es que ha salido el crecimiento económico español del primer trimestre un crecimiento del 0,5%. Y un crecimiento del 0,5% anualizado es un 2%. Y un 2% es menos que el 5,5% con que se cerró el 22%, pero es un crecimiento razonable. De hecho, el crecimiento a largo plazo de la economía española está en torno a un 1,5%, cuando estaríamos por encima de nuestra tendencia a largo plazo. Intuitivamente uno hace la reflexión, si antes crecimos el 5,5% y estamos a crecer el 2%, pues estamos en una situación mucho más adversa. Pero no es cierto. No es cierto, porque el crecimiento del 5,5% es un crecimiento estadístico. El crecimiento estadístico es cuando comparas la media del 22 con la media del 21. Y matemáticamente, yo fui presidente del INE 8 años, entonces mi especialidad son las matemáticas, pero lo que quiero decir es un tema un poco curioso, ¿no? Y cuando tú comparas la media del 21 con la media del 22, obvias que el final del 21 fue muy malo. Entonces, cuando empieza el 22, tenías que recuperar lo que a final del 21 no tuviste. Entonces, si la economía española no hubiera crecido nada en el año 22, el crecimiento medio del 22 sobre el 21 hubiera sido un 3,5. El crecimiento propiamente imputable al 22 está en torno a un 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente lo que está aconteciendo en el 23 respecto al 21 es muy parecido. No estamos mucho peor en el 23 que en el 22. Necesitamos un crecimiento parecido si hacemos obvio este tema. ¿Por qué crecíamos el 5,5? ¿Porque éramos un país con mucho futuro? No, porque íbamos retrasados en el proceso de normalización de la actividad de la crisis perdida. Y esto es importante, porque el crecimiento económico español es ilusorio en tanto en cuanto no haya recuperado el nivel previo a COVID. Es mucho más fácil crecer andando previamente desandado que andar desplazando la frontera de producción, que es cuando creces ya de nuevo. Y por lo tanto, la confusión no es que estamos creciendo, es como el crío que suspende en junio, llega a septiembre y dice, me han puesto un notable. Hijo, no, te han puesto un notable, no. Has suspendido en tu momento normal y ahora entre los suspensos has sacado más que los otros, pero los buenos ya no compiten, ya estaban fuera del partido. Y ese es un poco lo que es la economía española en grosso modo. Aún así, a mí me gusta mucho destacar que la economía española en esta crisis se está comportando mejor que otras economías. Y aquí hemos visto que hemos identificado varias fortalezas que yo creo que es importante destacar. La primera de ellas es el mercado laboral. El mercado laboral español es un mercado muy disfuncional, y la mejor prueba de ello es que tenemos una tasa de paro la mayor de la Unión Europea. Y por mucho que lo veamos como normal, eso no es normal. Los mercados laborales tienen que aspirar a un pleno empleo. No podemos, entre otras cosas, porque el desempleo es el principal factor de desigualdad, de empobrecimiento y de pobreza, por mucho que se quieran malinterpretar con otros indicadores alternativos. Entonces, normalmente en las crisis económicas, en este mercado laboral tan rígido, antes de la reforma laboral, que la madre de la reforma laboral fue la anterior ponente, Fátima Báñez, y que nunca le agradecemos los españoles todo lo que hizo en esa reforma laboral tan mal interpretada en su día. Es que ella consigue hacer que el mercado laboral español tuviera mecanismos de ajuste distintos al único mecanismo de ajuste que existía antes, que era el ajuste de plantillas. El ajuste de plantillas en condiciones normales puede ser una solución de una empresa, porque puede tener un problema de costes o de pérdidas que obliga a ajustar plantillas. Pero cuando todas las empresas ajustan plantillas, lo que es razonable a nivel individual, a nivel colectivo es un despropósito, porque se genera una intensificación de la recesión y la depresión. Y esto no ha pasado ahora. Las empresas españolas han hecho un esfuerzo brutal en aguantar plantillas, incluso en el momento del COVID, entre otras cosas porque teníamos esquemas de regulación que vienen del año 2012, eso no es nuevo, vienen del año 2012, los ERTE de la reforma, y también una mayor sensibilización en todos los ámbitos laborales a la coyuntura económica. Esto ha permitido, y también un hecho económico, España tiene otra disfuncionalidad, que es el hecho de que tenemos escasez de mano de obra. Es otra cuestión que no se entiende muy bien. Como un país con esa tasa de desempleo tiene escasez de mano de obra, y la tenemos. Entonces, cuando los empresarios tienen escasez de mano de obra y ven que tienen una crisis que es transitoria y exógena, pues intentan por todas las circunstancias aguantar tus plantillas. Esto ha tenido un efecto que te ha permitido superar la pérdida de actividad y de pobreza y de renta que ha habido en la crisis COVID de una forma más rápida y menos dolorosa que en episodios anteriores, pero con un problema. El problema es que, como se dejó de producir,
la productividad de la empresa española cayó de 2019 a 2022 en un 4%. Como tus salarios seguían creciendo en torno a un 4%, tus costes subieron un 8%. Y esa subida de costes, cuando tu actividad ha caído, es pérdidas. La empresa española asumió entre el 20 y el 21 125.000 millones de euros de pérdidas que están en sus balances. ¿Estas pérdidas qué hizo la empresa? Pues ante todo lo financió. Gran parte de la financiación ICO fue a financiar esa pérdida y están los balances, porque los balances no es lo mismo con más deuda que con menos deuda, con un determinado nivel de recursos propios. Pero aún así, la empresa está más débil, tiene esa fragilidad financiera, se destruyó el tejido productivo, especialmente el más pequeño y el más afectado por la crisis en aquellos sectores más intensivos, pero es verdad que en la medida que se repartió entre todo la sociedad, pues lo que es cierto es que esta crisis ha sido, el mercado laboral ha sido una fortaleza. Las familias no han tenido un problema de aumento de desempleo, de pérdida de renta, de preocupación, de desconfianza, como en anteriores crisis. La segunda fortaleza, que es muy importante para mí en la economía española, ha sido el mercado inmobiliario. España es un país con una importancia muy fuerte del mercado inmobiliario. La anterior crisis del mercado inmobiliario fue el primero que precipitó y a su vez arrastró así el sector financiero y todo el circuito de financiación de la sociedad española. En esta crisis no. Esta crisis del mercado inmobiliario posiblemente actúa de una forma más sensata, de una forma más prudente. Es decir, se están construyendo al día de hoy en España menos viviendas que el número de hogares que se crean. Por lo tanto, no hay un problema de acumulación de vacantes destinadas a la venta. De hecho, pasa lo contrario. Es decir, en España no hay vacantes a la venta y a pesar de que el entorno financiero era de tipo de interés negativo que hubiera en condiciones normales había una burbuja inmobiliaria, en este caso no lo ha hecho. Y los precios inmobiliarios son unos precios fundamentales, en promedio bastante estables. De hecho, el problema del inmobiliario español no es español ahora mismo. El problema puede ser distinto porque hay países europeos que sí tienen problemas de precios y desajustes en relación a fundamentales, pero no es el caso de España. Lo que son los niveles de esfuerzo siguen siendo razonables, lo que es la demanda potencial sigue siendo fuerte, sigue creándose hogares, la demanda efectiva, en la medida que el empleo sigue positivo, sigue creándose bien. Y es verdad que el año pasado fue un año de récord. El año pasado se vendieron 700.000 viviendas, fue máximo histórico. Y con estas condiciones de tipo de interés más desfavorables, pues ha perdido dinamismo el mercado, es decir, en torno a un 20%. Pero esta pérdida de dinamismo es una cuestión de normalización, pues tampoco se pueden vender todos los años 700.000 viviendas. Y también hay que verla en un contexto de una normalización de los precios de inmobiliarios, que aún así se han estabilizado en términos nominales, aunque en términos reales, en la medida que han crecido menos que la inflación, ha habido un cierto ajuste que a su vez facilita la accesibilidad. En el caso es un sector positivo. Un problema que tuvo el año pasado el sector es que los costes se dispararon. Entonces, al dispararse los costes de construcción el año pasado, lo que hicieron muchas empresas fueron frenar, suspender y esperar sus proyectos. Y estos proyectos, y además que tenían que haberse iniciado el año pasado, se están iniciando ahora. De hecho, la Contabilidad Nacional del INE del primer trimestre del año ha puesto a la inversión en construcción como uno de los factores más dinámicos, y yo creo que eso viene de proyectos retrasados y también en un contexto distinto. Cuando los costes de construcción se han empezado a estabilizar en la última mitad del año 2022, las empresas, aquellos proyectos que los tenían en cartera, es cuando los acometen, porque lo que no tiene sentido es licitar una obra, tanto pública, del sector público o de construcción, con los costes máximos de la historia. Ahora es cuando empieza. De hecho, el año pasado el sector público no tenía esta sensibilidad de mercado, licitaba obras y se quedaban vacantes, la gente no entraba en números. Esto es el mercado inmobiliario. El tercer factor que yo creo que también está siendo positivo en esta crisis es la inversión. La inversión ha sido la variable más retrasada en términos de coyuntura de la crisis económica por razones porque no se ha tratado especialmente bien a la empresa. Se la ha penalizado con impuestos, se la ha castigado y asfixiado con regulaciones y eso, la variable que ajusta eso es la inversión. Pero también es verdad que la inversión empieza un poco a tomar más fuelle por varios motivos. En primer lugar, porque la inversión está teniendo ahora el estímulo de que hay una financiación de fondos europeos que empieza a llegar a España y estas subvenciones alimentan mucho los proyectos de inversión. Y también hay un problema en la inversión. La inversión, estamos en un momento disruptivo, de cambio en las condiciones de producción de la economía mundial y se está dando importancia a circunstancias que antes no se le daban. Y los dos factores principales de cambio es la sostenibilidad y la digitalización. En la medida que tú quieres sumarte a la ola de prosperidad, de digitalización y sostenibilidad, te hace falta invertir para incorporar los equipos y bienes
que ya son sostenibles y digitalizados. Y eso está siendo un factor de acicate. No lo hace más la inversión porque el clima no es especialmente favorable a un proyecto de largo plazo y hay una cierta desconfianza. Y sobre todo porque, por ejemplo, los empresarios, cuando llega el año, luego lo comentaré, es decir, los empresarios, como habían acumulado deuda para financiar sus pérdidas, lo primero que han hecho cuando han empezado un poquito a normalizar los cuentas de resultados es intentar desapalancarse la deuda adquirida antes de expandirse nuevamente. Y llega la cuarta variable. La cuarta variable, que es un cambio estructural que es totalmente sorprendente y que ha pasado desapercibido a la opinión pública, pero yo creo que está siendo uno de los factores más importantes de prosperidad de la sociedad española, es el sector exterior. El sector exterior, las exportaciones. Tradicionalmente, siempre que había una crisis, entrábamos en balanza de pago deficitaria, hacía falta una restricción para ajuste, para normalizar el sector exterior, y el sector exterior era un sector de estrangulamiento. Ahora no. Ahora el sector exterior es un sector de expansión. ¿Por qué sector de expansión? Hoy en día, el peso de las exportaciones de bienes y servicios de la economía española en relación al PIB es del 40%. Es equivalente a los países más avanzados del mundo. Y esto ha sido porque hubo un cambio estructural. Antes las empresas exportaban únicamente cuando tenían necesidad de ello y no era una vocación limitada a la empresa grande. Con la crisis de 2012 y con las reformas que se hicieron entonces, la empresa española se internacionalizó no solamente la grande, la mediana y la pequeña, y no de forma coyuntural, sino estructural. De hecho, cuando vemos los indicadores de competitividad, del año 2019 al 2022 hemos perdido algo de competitividad. Eso es incuestionable. Pero la competitividad ganada del 2012 al 2019 era tan alta que, a pesar de haber perdido, te permite unas cuentas exteriores del 40% del PIB, que es una barbaridad. De hecho, con la dificultad de crecimiento que tiene la economía española, hoy la economía española está en superávit exterior. Es decir, estamos exportando más que importando. Es una cuestión históricamente muy positiva y que nos dice la importancia, que muchas veces se descuida, de la variable competitividad en la política económica, porque no se puede funcionar en los mercados internacionales y nacionales sin competitividad, y la competitividad es el gran ausente de la política económica. Por ejemplo, el gobierno decía hace unos días que quería hacer un observatorio de márgenes, y nosotros le decíamos, no, de margen, no, de competitividad, es lo que tiene que hacer usted. Los márgenes, ahora veremos lo que son los márgenes. Llegado aquí, vemos cómo la economía española, pues las variables macroeconómicas, en la inversión pues están la construcción y bienes de equipo, exportación, y el consumo es la variable que está decepcionando muchísimo. El consumo está decepcionando mucho. De hecho, en el primer trimestre del año el consumo ha sido negativo. Y esto es extraño, porque el consumo normalmente es la variable de demanda agregada más estable y suele suponer 2/3 del PIB. Y sin embargo, el consumo, en un entorno en el que la inflación se está reduciendo y por tanto la renta real mejorando, en un entorno que el empleo sigue siendo positivo, sin embargo el consumo no. ¿Y por qué el consumo no despierta? Pues no despierta, por tres razones, porque las familias están en este entorno de subida de tipo de interés intentando reducir su carga financiera. Cuando los tipos de interés eran negativos, lo razonable es tener toda la deuda que pudieras, si no te costaba dinero. Pero cuando los tipos de interés se vuelven positivos y significativamente positivos, los puedes seguir pagando, pero ya no te compensa tanto tener deuda. Entonces, el que puede lo que hace es reducir deuda. Pero esta transición de reducir deuda, lo que hace es que la parte de renta, que en condiciones normales podría ir a consumo, va a ahorro, porque en contabilidad nacional el reducir tu hipoteca es ahorro. Y eso te permite, en esta época de transición a nuevas condiciones financieras, estrangula. Es verdad que había un ahorro acumulado muy fuerte en las familias de la época que no pudieron gastar, pero también es verdad que el ahorro se ha constreñido. ¿Por qué se ha constreñido? Porque la inflación te hace que este ahorro pierda fuerza, el ahorro vale menos. Y en cualquier lugar, el ahorro ahora, en un contexto en el que se empieza a tener una mayor rentabilidad de él, pues tampoco es inexplicable que la gente quiera ahorrar. La gente ahorra por motivos estructurales, que es para los temas de pensiones. La gente ahorra para tener una renta mayor cuando ya está en la época de su vida más avanzada, y son el ahorro a largo plazo, el ciclo vital de Modigliani. Y en España hay un problema. En España hay un problema, y es que hemos empezado a restringir, por ejemplo, el año pasado, y no se ha estudiado debidamente, lo que son las aportaciones a planes de pensiones. Ya no lo dejan
ahorrar un plan de pensión. Entonces, esto obliga a las familias a buscar instrumentos alternativos no tan eficientes desde el punto de vista fiscal y, por lo tanto, necesitan destinar un mayor porcentaje de su renta para hacer este ahorro-previsión que el que destinaban antes. Y luego tienes otro factor de ahorro, es el ahorro incertidumbre. Cuando tú no ves las cosas claras, tú haces un ahorro el por si acaso. Este ahorro incertidumbre suele ser un ahorro que los economistas decimos en términos coloquiales que haces como una especie de colchón. El colchón tiende a estimarse en función de tu variabilidad de las rentas. Cuanto tienes, por ejemplo, mi padre era agricultor, era labrador. Entonces los labradores saben que sus rentas pueden variar este año la cosecha. Aquí en Jerez no sé, yo que soy de La Mancha, en La Mancha no hay cosecha, ya te lo digo. No hay cosecha en La Mancha. Entonces, tú sabes que podías tener un año sin ningún tipo de ingresos. Por lo tanto, te hacen colchón que te permitiera aguantar más de un año sin ingresos. O sea, ahorro. Por eso, las zonas rurales de España eran zonas siempre que emitían ahorro hacia las zonas industriales, porque hacía falta un ahorro. Sin embargo, si tú eres, yo también soy funcionario de carrera, si eres funcionario de carrera, sabes que tú vas a tener de por vida. Ya. No te hace falta tener más que lo mínimamente prescindible. Es verdad que ni todo el mundo es funcionario ni todo el mundo es agricultor. Y en el contexto actual de crisis económica como el que venimos, pues la gente tiene cierto miedo, cierto reparo. Y es normal que la gente en este contexto retrase decisiones de compra individuales como comprar el coche, cambiar los electrodomésticos, hacer un viaje. Y esto transitoriamente es lo que está frenando el consumo. Luego, las fortalezas ya las he señalado. A mí me gustaría, aquí hay un problema de riesgo, y es un poco delicado decirlo, y más ahora que estamos en un proceso electoral, que es la política fiscal. La política fiscal es muy fácil venderla. Tú a la sociedad le dices, mire usted, vamos a crecer mucho porque yo como político voy a generar un déficit público muy importante y este déficit público nunca crea crecimiento. El crecimiento lo crean las empresas y los factores productivos. El déficit público lo que te hace es, te anticipa crecimiento del futuro al presente, pero ese crecimiento que has anticipado lo has perdido y además tienes que pagarlo. Entonces España, una de las razones por las que ha crecido es porque hemos endeudado fuertemente. Nuestra deuda pública ha crecido fuertemente, nuestro déficit público incluso el año pasado fue fuerte y uno empieza a pensarse, oiga, alguien se ha equivocado, si la economía iba tan bien, ¿para qué hacía falta ese déficit? O no me hacía falta el déficit o la economía iba tan bien. Y es que no iba tan bien y no hacía falta el déficit. Porque ese déficit, el problema que tienes es que hasta ahora era muy fácil porque se financiaba por parte del Banco Central Europeo de forma prácticamente gratuita. Y además el gobierno, cuando se le salía un poco el sistema del desequilibrio de finanzas públicas, lo resolvía con una solución que era equivocada, que era subiendo impuestos. La subida de impuestos te ajusta el déficit público, pero te condiciona el crecimiento y, por lo tanto, el crecimiento potencial a largo plazo. Y tenemos que la Unión Europea dice, oiga, una vez que ya, y las restricciones, una vez que llegamos ya al nivel de PIB pre-COVID, las normas fiscales han de normalizarse. Y nos encontramos con que el año que viene nos van a obligar a tener unas finanzas más sostenibles y, por lo tanto, más equilibradas. Y claro, ese ajuste es un ajuste que tenemos pendiente, que se puede hacer bien o mal. ¿Cómo se puede hacer bien? Pues se puede hacer bien a partir de dos factores. Uno es a partir de la eficiencia del gasto público, es obligando a que los gestores públicos gasten mejor, más eficiente, con mayor responsabilidad. El dinero público hay que gastarlo con responsabilidad y eficiencia. No subiendo impuestos. Subiendo impuestos ajustas el déficit, pero matas el crecimiento y, por tanto, estabilizadores automáticos te van a abrir. La segunda vía para consolidar las finanzas públicas, y es lo que yo creo que debería ser el debate electoral de los próximos 2 meses, es hacer reformas estructurales que faciliten el crecimiento económico. Porque la otra vía para corregir el déficit público es mejorando el crecimiento económico y el empleo, pero no de forma artificial, sino a partir de las empresas. Y esto hace falta pues una mayor reducción de costes económicos, una mayor flexibilidad, normalización de mercados, invertir en aquello que favorezca a las empresas, como la innovación, como las infraestructuras, como la educación, y todo ese sistema te podía facilitar la consolidación del déficit. Consolidar el déficit subiendo impuestos es como una empresa que tiene pérdidas y sube los precios de sus productos. Al día primero tendrá más ingresos, al día segundo habrá perdido el cliente. Y eso es lo que sucede cuando el ciclo pierde actividad. Llegados a este punto y con la reflexión sobre el crecimiento económico, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la empresa. Yo soy director general del Instituto de Estudios Económicos, que se cientan de la COE, y director de Economía de la COE. Entonces, yo estoy muy preocupado por cómo se maltrata a la empresa española.
La empresa española lo ha pasado mal, ya hemos dicho las pérdidas que ha tenido, y el actual contexto no es fácil. Se encuentra a una subida de costes financieros que le afectan igual que todos, a una subida de materias primas que le afectan igual que todos y una subida de costes laborales que le afectan igual que todos. Y este contexto de subida de costes, nos encontramos que el año pasado la empresa empezó a normalizarse. Su cuenta de resultados. Entonces, de repente, se planteó unos escenarios de preocupación totalmente injustificados. Porque el problema no es que las empresas tengan rentabilidad, el problema es que las empresas no la tengan. Entonces, se decían, las empresas españolas en esta última parte del año han tenido una cuenta de resultados muy positiva. Y era verdad que tuvieron una cuenta de resultados positiva. ¿Por qué razón? Porque la inflación afecta a las empresas a corto plazo positivamente. Los precios no dejan de ser ingresos. Los ingresos son favorables y el contagio de la inflación a los costes es a más de medio plazo. Por eso, cuando vemos la contabilidad nacional del primer trimestre, vemos ya que los resultados empresariales ya han flexionado a la baja. Es decir, la alegría del año pasado de la inflación en las variables nominales, como pueden ser beneficios, es una alegría transitoria. Y además una alegría que sabemos que va a tener luego el efecto contractivo de la subida de costes ligados a la inflación. No es sostenible en el tiempo. Y por eso fue especialmente preocupante que de repente la principal preocupación de la economía española fuera esa. Yo siempre digo que si la empresa española estuviera ganando tanto dinero como se decía que lo ganaba, las empresas españolas se hubieran puesto como locas a invertir, porque las empresas son racionales, cuando hay una rentabilidad invierten, y no lo hacían porque no era cierto esto. ¿Qué hicieron la empresa española con esta normalización de resultados? Reducir deuda, porque no lo veían nada claro. Entonces, llegados aquí, y luego contextualizar, a mí decir que una empresa va mejor porque han crecido los resultados en el año, sin tener en cuenta el camino de pérdidas que llevaba antes, es una barbaridad. La empresa española, al día de hoy, sus niveles de resultados están próximos al año 2019, antes de pre-COVID, no sustancialmente por encima. Y de hecho hay sectores, y sobre todo tejido empresarial, pyme, autónomos, que no han recuperado su nivel pre-COVID. De hecho, el tejido productivo, el número de empresas, que no quiere decir tejido productivo, porque normalmente las empresas, su tamaño no tiene que ser constante, ¿no? Hemos tenido en abril la primera vez que hemos tenido el mismo número de empresas que hace 4 años. Hasta entonces teníamos pérdida de empresas. Y eso que teníamos una moratoria concursal que en el fondo hacía que las cifras estadísticas del número de empresas tuvieran una cierta distorsión. Y la verdad es que yo creo que es importante el tema de contextualizar. Y aquí me gustaría hacer una reivindicación de algunas variables macroeconómicas. La primera de ellas es de los beneficios. Este señor aquí, hablando de los beneficios. Los beneficios, no hay variable más maltratada, más demonizada, peor considerada y, ante todo, peor interpretada. Los beneficios forman parte de la naturaleza de la empresa. Si no hay beneficio, no hay empresa. Si hay pérdidas, la empresa desaparece. Entonces, no podemos ver que es malo lo que forma parte de tu naturaleza. Cuando uno hace sus cuentas y genera un negocio empresarial, el resultado más probable es que esa empresa no sobreviva mucho tiempo, sino que desaparezca en el tiempo, porque son múltiples las iniciativas que no tienen éxito. El beneficio es el incentivo de la iniciativa que tiene éxito, que le compensa al emprendedor aquellas que no le salen bien. Por lo tanto, si al emprendedor le coges el resultado de cuando gana y le dejas el coste de cuando pierde, difícilmente habrá emprendedores. Y no tenemos un problema de exceso de emprendedores, tenemos un problema de falta de emprendedores. En tercer lugar, el beneficio es el indicador de la creación de valor de las empresas. Cuando una empresa crea valor, es decir, coge sus recursos productivos y produce un bien o un servicio, la diferencia es el beneficio. Cuando el valor de esos bienes y servicios es menor que el costo incurrido para su producción, tiene pérdidas, pero está destruyendo valor social. La empresa solo crea valor social cuando tiene un resultado positivo. Por lo tanto, y cuarta circunstancia. La empresa, ¿qué es lo que hace en el mundo de la empresa? Pues la empresa hace muchas cosas, porque nunca se la reconoce. Para que se haga idea de lo que hacen las empresas de cada 3 euros del sector público paga 1, de forma directa. De forma indirecta todos, pero de forma directa 1. Ese beneficio
es la palanca, entre otras cuestiones, para financiar la inversión. El nivel de inversión de la economía, al final lo que te determina tu productividad. Esa productividad te determina tu nivel de vida. Si tú matas el beneficio, matas la inversión, matas la productividad y matas tu nivel de vida. ¿Saben ustedes cuál es la variable económica más decepcionante de la economía española en la última década? La renta per cápita. En los últimos 4 años hemos perdido renta per cápita. Y esto es preocupante porque la renta per cápita es el indicador más generalmente aceptado de bienestar económico. Es decir, las economías tienen que crecer, y estamos en un momento de crecimiento demográfico, tienen que crecer cuando menos más que la población. Porque si no lo hacen así, aunque estés en tasa positiva, estás perdiendo renta per cápita, que es lo que nos ha sucedido ahora. La segunda reflexión que yo quería trasladar es del crecimiento. Las empresas piensan, los empresarios, mucha gente piensa que las empresas crecen y prosperan porque hay crecimiento económico, como si el crecimiento económico fuera un factor exógeno que se decide en un despacho. No es así. Cuando las empresas tienen un entorno favorable para crecer, no solamente crecen esas empresas, sino que se produce el milagro del crecimiento económico y bienestar para todos nosotros. Por lo tanto, esta disociación entre el crecimiento económico y la empresa, que en ocasiones se ha hecho en España, es una barbaridad. De hecho, cuando las empresas tienen como mente crecer, están obligadas a ser eficientes, competitivas, productivas, a estar en la frontera de la eficiencia. Y esto es lo que produce el bienestar. España tiene un problema de tamaño. Las empresas españolas son más reducidas que nuestro entorno. Y eso es un problema. Primero porque son menos productivas, menos internacionales, menos inversión. Pero no, el problema no es que sean pequeñas. El problema es que las carencias de productividad y competitividad al final afectan de forma especialmente grave en el tejido más pequeño, frenándole su crecimiento. Es decir, no son poco productivas porque son, ¿cómo le diríamos? Que me estoy riendo un poco. Son pequeñas porque son poco productivas. No son poco productivas porque son pequeñas. Y llegando aquí, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de la tercera variable crítica, y más en un contexto actual, para la economía, que es la confianza. La confianza, las expectativas, la seguridad, es la variable que al final te hace casar el futuro con el presente, el que te hace apostar por dejar de consumir y ahorrar, por dejar de disfrutar e invertir, que es lo que es el bienestar económico a largo plazo, ¿no? Y aquí hay un agente económico que es yo siempre digo que es el banco de confianza de la sociedad. El banco de confianza de la sociedad, ¿saben ustedes quién es? La empresa. ¿Por qué la empresa es el banco de confianza de la sociedad? Porque solamente alguien que tiene confianza en el futuro se hace empresario. Es decir, si tú no piensas que tienes confianza, tienes seguridad, no te haces empresario. Empresario es ya una cuestión complicada y adversa. En segundo lugar, porque el que ha sido y es empresario ha sobrevivido a episodios previos, ha triunfado y tiene muchas veces el orgullo, la satisfacción de lo logrado. Es decir, uno tiene una empresa. Yo venía ahora con el coche y me decían en el convenio, no, aquí una bodega que ha hecho este señor. Y a mí yo muerto de envidia, digo, qué mérito crea una bodega, qué mérito crea una empresa. Entonces, el que ha llegado al éxito tiene la satisfacción y la seguridad de lo logrado. Y cuando tú has logrado algo en la vida, tienes más confianza en tu presente y en tu futuro. Y por último, la vocación. El empresario se hace empresario no porque sea fácil, es de lo más difícil, no porque tenga un escenario de certidumbre, es lo más complicado. De hecho, si fuera todo tan fácil, todos seríamos empresarios. España es el país de la Unión Europea, según las encuestas, que los chicos jóvenes no quieren ser empresarios. El país que menos quieren ser empresarios de la Unión Europea, lo cual nos teníamos que hacer reflexionar, porque si el empresario es el agente del progreso, lo maltratamos, lo tratamos mal, no queremos el clima, nuestro progreso a largo plazo estará lastrado. ¿Y saben ustedes por qué el empresario es el agente que a costa de todo, a pesar de la realidad, de su entorno, de sus circunstancias,
es siempre el motor de optimismo, de confianza y que va sembrando las bases del progreso y bienestar para todos. Porque el empresario es el agente que tiene un privilegio que muy pocos tienen. Es el agente que es dueño de su destino. Y cuando tú eres dueño de tu destino, tienes una confianza mayor en que ese destino va a ser positivo y favorable para ti. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muchísimas gracias, profesor Izquierdo, por tan documentada, brillante y yo diría que amena disertación en un tema profundamente complejo y arduo, que todos los que hemos tenido que bregar con situaciones económicas a lo largo de muchos años sabemos de cuántas complicaciones tiene. Y digo que es actualidad no solo por las circunstancias particulares que inciden en la economía de nuestro país, sino por la compleja batalla a nivel mundial sobre los efectos inflacionarios, la retirada de la liquidez durante un significativo número de años que ha estado fomentada por los bancos centrales y el muy importante aumento de los tipos de interés, factor de tanta relevancia, tanto a nivel de empresas como de particulares. Y como bien se ha señalado, y me alegro coincidir, a pesar del buen dato del crecimiento mundial anualizado, que se situó por encima del potencial y de las expectativas más optimistas, no es tiempo para la complacencia, pues nuevos retos aparecen en el horizonte. La intensidad del ajuste de la demanda a fin de hacer retomar la inflación o retornar la inflación al objetivo del 2% a medio plazo será determinante para que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo levanten el pie de la subida de los tipos de interés. Y después de un inicio de año mucho mejor de lo esperado, como se ha dicho, la economía mundial se va a volver a poner a prueba en los próximos meses. La flexibilidad y la coordinación de la política económica ante los nuevos desafíos determinará la capacidad del ciclo de actividad de superar nuevos retos. Y sobre la mesa, y en este sentido, se presenta, por ejemplo, la gestión del techo de la deuda en Estados Unidos. Muchas gracias de nuevo, profesor Izquierdo, por tan brillante conferencia. Y muchas gracias igualmente a todas las autoridades que nos acompañan, al presidente de ATA, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y, en general, a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el próximo martes, día 6 de junio, para asistir a la primera conferencia del ciclo Derecho y Sociedad, que bajo el título Procesos judiciales y medios de comunicación, la persistencia de los juicios paralelos, pronunciará el abogado en ejercicio, profesor de la Universidad de Sevilla y vicepresidente del Ateneo de Sevilla, el ilustrísimo señor don José Manuel García Quile. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.